Este canal está dedicado a la historia real de los MCs alrededor del mundo. Aquí no hablaremos de mitos, fantasías, ni versiones romantizadas. Todo lo que se presenta está basado en hechos documentados, contexto histórico y fuentes verificables. Nuestro objetivo no es glorificar ni demonizar, sino entender cómo, cuándo y por qué surgieron estos clubes y cuál ha sido su impacto real en la historia. Desde un punto de vista histórico, siendo completamente neutral, sin posiciones, con total y profundo respeto y pasión hacia este mundo. Tampoco se pretende faltar el respeto de nadie, persona o club MC. Y sobre todo, contar una historia real. La primera vez que el rugido se oyó en España, nadie supo reconocerlo. No fue un estruendo, ni una caravana interminable cruzando la frontera. Fue un sonido bajo, grave, casi íntimo. El de una Harley vieja rodando despacio por una carretera secundaria, con matrícula extranjera y un piloto que no miraba atrás. España acababa de despertar de un largo sueño impuesto. Era finales de los años 70, principios de los 80, y el país todavía estaba aprendiendo qué significaba la palabra libertad. Las fronteras se abrían, los puertos se llenaban de turistas, y las carreteras, esas cintas de asfalto que durante décadas habían llevado órdenes y silencio, empezaban a llevar algo nuevo: esperanza y libertad. Mientras tanto, muy lejos de allí, al otro lado del océano, esa libertad ya llevaba décadas rodando sobre dos ruedas. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles de jóvenes americanos regresaron a casa con el cuerpo intacto y el alma hecha pedazos. Habían conocido el caos, la camaradería absoluta, la violencia y la lealtad sin preguntas. Cuando el uniforme desapareció, muchos no supieron volver a una vida normal. Pero encontraron algo parecido en el metal, en la gasolina y en la carretera. Así nacieron los MCs. No como moda, ni como afición, sino como hermandades. Clubes con reglas estrictas, jerarquías claras y un código que no se escribía en papel, pero se grababa en la piel. En Estados Unidos aquello creció rápido, y con el tiempo cruzó fronteras. Primero llegó a Inglaterra, luego a Alemania, a Holanda, a los países nórdicos. Europa empezó a entender ese lenguaje de parches, silencios y miradas largas. España, sin embargo, no estaba preparada. Durante décadas, aquí solo podían existir clubes inofensivos, asociaciones deportivas, grupos autorizados que hablaban de rutas y competiciones. Nada que oliera a independencia real, a desafío, a estructura paralela. El régimen no lo habría permitido. Y los MCs, tal como se entendían en América, simplemente no podían echar raíces en un país donde todo estaba vigilado. Pero el mundo cambió. Con la muerte de Franco y la llegada de la transición, España se abrió de golpe. Llegaron turistas, llegaron extranjeros, llegaron motos grandes que no se habían visto nunca. Harley Davidson dejó de ser un póster lejano y empezó a aparecer en los bares de carretera. Y con ellas llegaron hombres que no venían solo a hacer turismo. Algunos habían sido miembros de clubes europeos. Otros conocían la cultura, las normas no escritas, el respeto al parche. Venían a rodar. A beber una cerveza. A encontrar sol en invierno. Y a observar. En las costas, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en la Costa del Sol, empezaron a formarse pequeños grupos. Españoles que miraban con curiosidad, extranjeros que hablaban poco. No había parches grandes todavía. No había MC en la espalda. Solo la sensación de que algo estaba germinando. A finales de los años 80, algunos de esos grupos ya no eran solo amigos. Empezaron a organizarse. A adoptar estructuras reales. A respetar normas que no venían de España, sino de mucho más lejos. Primero como clubs locales, luego como support clubs, y finalmente, en los años 90, ocurrió lo inevitable. Por primera vez, en suelo español, alguien se puso un parche completo. Un backpatch. 3 piezas. Las letras MC cosidas con cuidado, como si fueran una promesa.
Eso no fue un gesto estético. Fue una declaración. Significaba que España entraba en el mapa mundial del movimiento MC. Que ya no era solo un lugar de paso, sino territorio. Que las reglas internacionales aplicaban también aquí. Y con ello llegaron los pactos, los silencios tensos, el respeto entre clubes y, por supuesto, la atención de las autoridades, que durante años no supieron muy bien qué estaban mirando. En los años 90, clubes internacionales establecieron capítulos en España. Otros siguieron caminos parecidos. Y al mismo tiempo nacieron MCs españoles, no copias, no disfraces, sino organizaciones que entendían la cultura y la adaptaban a su tierra, a su idioma, a su manera de vivir. La prensa llegó tarde, como siempre. Cuando empezó a hablar, ya era imposible separar realidad de mito. Se exageró, se simplificó, se mezcló crimen con parche, moto con amenaza. Pero la verdad, como casi siempre, era más compleja. Los MC no eran ni ángeles ni demonios. Eran, y son, hermandades con una identidad férrea, con luces y sombras, con miembros que vivían al margen de la sociedad convencional, pero no fuera de la historia. Cuando llegó el año 2000, los MCs ya no eran una novedad en España. Tenían sedes, miembros veteranos, prospectos nacidos y criados aquí. Celebraban eventos, recibían clubes extranjeros, y rodaban por carreteras que ya sentían como propias. España había cambiado. Y ellos también. Hoy, creer que los MCs llegaron de repente o invadieron el país es no entender nada. No llegaron con ruido. Llegaron como llega todo lo que perdura, despacio, con respeto, y sin pedir permiso. Primero fue el sonido de una moto lejana. Luego el parche. Y cuando muchos se dieron cuenta, la historia ya estaba escrita sobre el asfalto. Si quieres saber más del mundo MC, recuerda suscribirte y darle a me gusta, para seguir trayendo más contenido.